¿Qué es lo más inquietante que te ha pasado? Conducía hacia casa como de costumbre y tuve la sensación aleatoria e inquebrantable de que habían entrado a robar en mi casa. Me reí y dije en voz alta, por favor, que no hayan entrado a robar en mi casa mientras doblaba la esquina para llegar a mi casa. Lo primero que noté cuando llegué a la casa fueron las persianas de la ventana de mi dormitorio. Estaban arrancadas y torcidas. Un tipo que vive al otro lado de la calle me estaba acosando y decidió entrar por la ventana de mi habitación. No se llevó nada de valor, solo algunos objetos personales raros. Fue aterrador entrar y ver mis cosas revueltas. Fue aún más aterrador cuando hablé con los vecinos y admitieron que varias personas del vecindario lo vieron, pero que estaban demasiado asustados como para decir algo. La parte más extraña de todo esto, y me refiero a que este tipo se llevó algunas cosas personales, es esa sensación persistente que tuve antes de encontrar los restos del robo. Juro que lo supe antes de enterarme, y fue una sensación inquietante. Parálisis del sueño. He tenido 2 episodios en mi vida, pero el primero se me quedará grabado para siempre. Mi cama estaba en una esquina de mi habitación. Mi armario estaba en la esquina opuesta. El armario no tenía puerta y estaba lleno de trastos, era un espacio de almacenamiento familiar, ya que nunca lo utilizaba. Me despierto tumbado boca arriba, con la puerta a la vista. Veo que estaba lleno. Pero también vi una mano que se deslizaba y agarraba el marco de la puerta, pálida y femenina, seguida por el cuerpo lentamente emergente de una mujer muy alta, vestida con un vestido blanco de la época victoriana. Era muy bonita, aparte de algo en su cara que no estaba del todo bien. No sabría decir qué era, pero recuerdo que me inquietaba. Durante un rato, probablemente unos 15 minutos, se quedó allí de pie, hablando sola. No pude entender nada de lo que decía, pero fue entonces cuando me entró el pánico. Me di cuenta de que no podía moverme ni hablar, no podía apartar la mirada y no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ya que me sentía totalmente despierto. Entonces se detuvo, me miró a los ojos y sonrió, y las esquinas de su boca se estiraron hacia sus orejas. Era aterrador. Empezó a acercarse, y lentamente abrió tanto la boca, que su barbilla tocaba donde yo había calculado que estaba la parte inferior de su caja torácica. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera oler su aliento podrido, y ella comenzó a arrastrarse encima de mí. Todo el tiempo emitía unos quejidos horribles de varios tonos que parecían 5 voces a la vez, todas distorsionadas. Sentía su peso apoyado en mi pecho. No podía respirar ni gritar mientras ella se acercaba. Se metió toda mi cabeza en la boca y me desperté del todo cuando lo único que veía era oscuridad. Todavía me da un poco de pánico recordarlo. Lo sentí tan real. Una vez, mi esposo y yo estábamos acostados en la cama y el cajón inferior de su mesita de noche se cerró de golpe. No había ninguna explicación lógica de por qué había sucedido y, a día de hoy, seguimos sin entenderlo. Edith, debo aclarar que los dos estábamos despiertos cuando ocurrió. Estábamos tumbados leyendo y jugando con nuestros teléfonos y los dos oímos cómo se cerraba el cajón. Mi esposo tiene la costumbre de mantener su cajón inferior abierto y miramos y estaba cerrado. Fue muy extraño. Esto sucedió el año pasado. Tenía un sueño recurrente en el que estaba en el bosque por la noche. Veía una fogata a lo lejos. La persona que estaba sentada junto a la fogata se fijaba en mí y me gritaba ¿qué haces aquí afuera? Y empezaba a acercarse a mí hasta que me despertaba. A finales del verano pasado decidí ir de excursión al bosque. Una vez allí, necesitaba orinar. Me salí del sendero para acercarme a un arroyo y poder hacer mis necesidades sin tener que preocuparme de que nadie se me acercara. Cuando me acerqué al arroyo, vi un refugio oculto y a un hombre preparando una fogata. Cuando se fijó en mí, me dijo, ¿qué haces aquí afuera? No pasó nada más. Me disculpé y seguí mi camino. Fue la única vez en mi vida que soñé con un suceso antes de que ocurriera. Estaba bastante conmocionado en aquel momento. Tuve uno de esos sueños de los que no puedes despertar. Sabía que estaba dormido y era consciente, pero no podía despertarme. Estaba absolutamente aterrorizado pensando que estaba atrapado en un coma o algo así.
Por alguna razón tenía una pistola conmigo y a medida que crecía el terror de no poder despertarme, por alguna razón tuve el pensamiento y la creencia de que si me mataba en el sueño moriría en la vida real y que esa era una alternativa mejor que estar en coma. Así que me acerqué la pistola y apreté el gatillo. Físicamente sentí un dolor en la sien y oí el disparo. Me desperté justo después. Mi ex y yo vivíamos en una zona remota del norte de Nevada. La casa estaba literalmente en medio de un campo y nuestros vecinos estaban muy lejos. Él trabajaba de noche y a mí nunca me gustó lo oscuro y silencioso que era. Una noche que trabajaba, me quedé dormida y soñé con él. En el sueño, él estaba de pie al borde de un acantilado, como el Gran Cañón, contemplando el paisaje. Intenté muchas veces llamar su atención, pero no me hacía caso. Se limitaba a mirar al frente. Después de ignorarme un rato, se giró bruscamente hacia mí y me agarró con fuerza por fuera de los brazos. Su cara parecía de pánico y dijo, mi nombre, hay alguien en casa. Como en las películas, mis ojos se abrieron de golpe y me desperté con la sangre helada. Me tumbé en la cama en silencio, atenta a cualquier sonido. Me aterroricé aún más cuando el perro se despertó casi de inmediato, empezó a ladrar y salió corriendo por la puerta para perros, hacia el patio. ¿Qué oyó? No vi ni oí nada fuera de lugar. No podía ver nada afuera en la oscuridad. El perro volvió a entrar y se quedó dormido. Me quedé despierta el resto de la noche, totalmente asustada. Cuando estaba en secundaria, solía pasar mi tiempo libre jugando con mi Game Boy o escuchando CDs en mi habitación. Era una casa de 3 familias. La mayor parte de mi familia, incluidos mis padres, mi hermana y yo, vivíamos en el piso de arriba, mientras que mi abuela vivía sola en el segundo piso. Mi abuela nos cuidaba a mi hermana y a mí mientras mis padres estaban trabajando. Subía las escaleras al menos 2 veces al día para ver cómo estábamos. En casa llevaba unas zapatillas de madera muy ruidosas, así que siempre la oíamos cuando caminaba y, sobre todo, cuando subía. Un fin de semana que estaba sola en casa con mi abuela, estaba sentada en mi cama jugando con mi Game Boy cuando oí los inconfundibles pasos de mi abuela subiendo las escaleras. La oí caminar por el pasillo y detenerse frente a mi puerta. Levanté la vista para mirarla, pero no había nadie. Me sobresalté y salí corriendo de mi habitación para comprobar el pasillo, la cocina y las escaleras, pero no encontré a nadie más arriba aparte de mí. Mi abuela estaba sentada en el sofá de abajo viendo la televisión.